a ver cómo se interpreta y cómo se hace una lectura del score de syntax, ¿no? Un, un score que consiste en una lectura sistemática en 11 pasos de la anatomía coronaria en las vistas angiográficas, ¿no? Las cuales nos va a resultar un puntaje de cada lesión que tiene el paciente y un puntaje final, ¿no? Y según ese puntaje final, según ya algunos estudios hechos, nos, nos va a salir si es que este paciente va a tener mejores resultados con, con CABAS o con PCI, ¿no? Va a dividir lo va a dividir en puntajes entre 0 y 22, entre 23 y 32 y entre mayor de 33. Es una lectura principalmente anatómica, ¿no? Y hay otros estudios, como el estudio FAME, que avala el uso del FGR para, para también tomar en cuenta, ¿no? Las lesiones coronarias y también que nos indica cómo va a ir el paciente si se realiza una revascularización en tal vaso, ¿no? Con dicha lesión. Pero bueno, por ahora tenemos este puntaje que se está usando en el INCOR y que tenemos que conocerlo. Entonces, este puntaje es una herramienta para determinar complejidades de la enfermedad coronaria. Nos va a guiar para tomar decisiones entre si el paciente se va a hacer una revascularización por CABAS o por PCI. La finalidad es estandarizar la complejidad de las lesiones anatómicas para decir los resultados de la revascularización. Entonces, como comentaba, nos va a estratificar en tres tipos de riesgos. Bajo, si es que está la puntuación entre 0 y 22. Alto, si es que está mayor de 33 o igual, que es preferible que el paciente vaya a revascularización quirúrgica. Y entre 23 y 32 un riesgo intermedio, ¿no? Que también sugieren una revascularización quirúrgica. Y es importante también tener en cuenta que esta puntuación debe ser hecha tanto por un cardiólogo como con la presencia de un cirujano. Tiene varias limitaciones esta puntuación porque depende de la interpretación visual, ¿no? Y al menos el Syntax 1 no incluye variables clínicas. En el Syntax 2 ya se está incluyendo algunas variables clínicas. Entonces recordemos acerca de la nomenclatura del syntax, ¿no? Que hablábamos la semana pasada. Cómo es que este syntax va a ser la división de los segmentos de las coronarias, ¿no? De la derecha en tres segmentos, de la circunfleja en dos segmentos, de la DA en tres segmentos también, y nos va a enumerar, ¿no? Nos va a enumerar cada segmento según la dominancia, ¿no? Si es que es una dominancia derecha, ¿no? Vamos a enumerar a la DP con el número 4, y si es que es una dominancia izquierda, a la descendente posterior vamos a denominarla con el número 15. Y en este puntaje vamos a tener también, que evaluar las lesiones, eh, y según esas lesiones le va a dar también una sumatoria al puntaje, ¿no? Por ejemplo, si es que es una oclusión total, vamos a multiplicarlo por 5. Si es que hay lesiones en una trifurcación, ¿no? Y la enfermedad es, por ejemplo, de los 4 segmentos de la trifurcación, del tronco o de las 3 ramas también, va a sumársele 6 puntos. Entonces, para calcular este score, hay, hay en la web una página, ¿no? Acá está la página en la que tenemos que entrar para calcular este score. Y como ya mencionaba en la primera diapositiva, vamos a tener que hacer 11 pasos.
El primer paso consiste en evaluar cuál es la dominancia del paciente, ¿no? Entonces, vamos a ver en las vistas angiográficas para la coronaria derecha, evaluar si es que hay descendente posterior y el resto de ramas posterolaterales para determinar si es que si es que tiene dominancia derecha, ¿no? Y también es importante tener en cuenta que en este puntaje no, no existe, no se toma en cuenta la codominancia. Entonces, una vez que determinamos la dominancia, tenemos que hacer una revisión de todo el cateterismo, ¿no? Una revisión general de las arterias coronarias. Como el segundo paso es evaluar el número de segmentos enfermos. Y eso vamos a hacerlo nuevamente empezando por la coronaria derecha. Vamos a estratificar solamente las lesiones que tienen más del 50% y en los vasos que tienen más de 1.5 milímetros de diámetro. Si es que tenemos lesiones seriadas, como en estas dos imágenes, vamos a considerarlo como una sola lesión si es que la distancia entre las lesiones es menos de 3 veces el diámetro de este vaso obstruido, ¿no? Y por el contrario, si es que es más de 3 veces el diámetro, como se ve en este ejemplo, se tiene que considerar dos lesiones por separadas. Bien, entonces vemos el número de segmentos enfermos. Eh, el siguiente paso, el tercer paso, es ver si es que hay oclusiones totales, ¿no? En esas oclusiones totales vamos a tener que describir el primer segmento involucrado, el tiempo de oclusión, si es que es agudo, crónico, o cantidad de meses, ¿no? El tipo de oclusión, si es que termina en punta de lápiz, en punta roma, si es que hay colaterales, y si es que tiene colaterales, ver si es que tiene un flujo anterógrado o un flujo retrógrado. Entonces, toda oclusión total se va a definir porque no hay un flujo anterógrado, no tiene un flujo TIMI cero, como en esta imagen, por ejemplo, ¿no? O en esta imagen donde tenemos acá la oclusión y ya no hay flujo. Eh, eh, pero el flujo posterior a la lesión puede ser llenado, ¿no? Por colaterales, como se puede ver en esta lesión que llena después eh, esta arteria coronaria derecha, no por colaterales de esta misma arteria. Ya tiene una colateralidad ipsilateral o homocoronariana. Y también es importante tener en cuenta esto que dice acá abajo, que si es que tenemos una oclusión total, no vamos a puntuar las lesiones que se encuentran en distal a esta oclusión total, porque bueno, no sabemos el real estado de este vaso, ¿no? Por esta oclusión. Muy bien. Como cuarto y quinto paso vamos a tener que ver las trifurcaciones y las bifurcaciones, ¿no? En el caso de las trifurcaciones vamos a tener que clasificar el segmento proximal y las ramas, ¿no? Y en las bifurcaciones vamos a tener que identificar cuál es la rama distal y cuál es la rama lateral. Generalmente si tenemos una bifurcación, la rama distal va a ser la que tiene mayor diámetro de las dos ramas que se bifurcan, ¿no? Y la rama lateral, bueno, la de menor diámetro. Entonces, eh, tenemos que considerar que esa división, esa trifurcación, las ramas tienen que medir, como ya mencioné al inicio, tiene que considerarse que deben de medir por lo menos 1.5 milímetros para considerar una trifurcación. Y solamente vamos a puntuar a estas trifurcaciones, ¿no? A esa trifurcación si es que en caso hay de la descendente, de la coronaria derecha, perdón, se divide en una posterolateral, en otra rama y en la descendente posterior.
en el tronco coronario izquierdo, si es que en caso hay un ramo intermedio, ¿no? La circunfleja y la descendente anterior, igual en la circunfleja proximal, si es que se va a dividir en una marginal, en otro ramo y en la continuación de la circunfleja, en la terminación del segmento proximal de la descendente anterior, su primer ramo diagonal, en su primera septal, en la continuación de la descendente anterior, y al finalizar el segmento medio de la descendente anterior también. Entonces solamente vamos a considerar esas lesiones para considerar la trifurcación. Acá tenemos este ejemplo, ¿no? Este ejemplo en el que hay este ramo intermedio, la descendente anterior, la circunfleja y el tronco coronario, ¿no? Y vemos que hay esa lesión, ¿no? De la trifurcación y que está comprometido principalmente el tronco, ¿no? De la coronaria izquierda o el segmento número 5. En el caso de la bifurcación, igual, tener en cuenta el diámetro de los vasos, ¿no? Por lo menos de 1.5. Evaluar si es que hay un estrechamiento del lumen del 50% dentro de los 3 primeros milímetros o dentro de los por lo menos 3 milímetros del punto de bifurcación, ¿no? Y en el caso del tronco de la coronaria izquierda, ¿no? Como mencionaba hace rato, cualquiera de los dos vasos que se divide va a ser denominado como una rama lateral o una rama distal según el diámetro, ¿no? La rama continua o rama distal va a ser la de mayor diámetro. Y se va a enumerar en la bifurcación estos segmentos, ¿no? Cuando no haya rama intermedio en el tronco de la coronaria izquierda, cuando se divide en circunfleja y descendente anterior, bueno, y el resto de ramas el resto de divisiones que mencionábamos también en la trifurcación. Acá, por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, ¿no? En la cual vemos una bifurcación y vemos esta lesión que hay dentro de los 3 milímetros de la bifurcación, ¿no? Y compromete a este ramo, ¿no? Entonces es una lesión eh, involucrado que sería la continuación de la descendente anterior, ¿no? El segmento medio de la descendente anterior que está involucrado, ¿no? Y hay una clasificación de Medina para vernos. Si es que no hay afectación en el tronco, en la continuación del tronco distal, este sería porque tiene mayor diámetro, ¿no? Y la afectación, y no afectación del tronco lateral o de la rama lateral. Y acá tenemos otro ejemplo, ¿no? En el cual vemos que si hay afectación tanto del tronco donde se origina la bifurcación y de las dos ramas dadas, ¿no? Y sería una medina 1, 1, 1. Entonces, una vez que hacemos las trifurcaciones y las bifurcaciones, vemos si es que hay una lesión aorto-ostial, ¿no? Y en este caso vemos si es que en el inicio de la coronaria derecha o, del tronco de la coronaria izquierda hay lesiones, ¿no? Y si es que en caso hay un origen propio de la descendente anterior de la circunfleja, también podría tomarse en cuenta. Y se va a considerar una lesión aorto-ostial si es que está dentro de los 3 milímetros del origen. Acá tenemos este ejemplo en el que se puede evaluar, ¿no? En el que se puede ver esa lesión aorto-ostial, ¿no? Dentro de los 3 milímetros de la coronaria derecha. El séptimo paso es ver la tortuosidad, ¿no? ¿Y cómo vamos a definir esa tortuosidad? Si es que tiene por lo menos una angulación mayor de 90 grados, ¿no? Como se puede ver en estas angulaciones, y que son proximales al segmento enfermo, ¿no? Como se puede ver acá. O también tres angulaciones entre 45 y 90 grados. Muy bien. Eh, el octavo paso es ver si es que las lesiones miden más de 20 milímetros, ¿no? Todos estos puntajes van a hacer que la lesión sea más compleja, ¿no? Entonces se ha demostrado que más de 20 milímetros
Es una lesión compleja y difícil de tratar por PCI. Por eso es que se toma en cuenta esta longitud. Entonces, vemos igual en esta coronaria derecha cómo es que hay una lesión de más de 20 milímetros, ¿no? en este, en este segmento de la coronaria derecha. Y el siguiente paso es evaluar también si es que hay una calcificación severa de los vasos. Entonces, acá como se puede ver en esta imagen, vemos, ¿no?, como la descendiente anterior tiene esta calcificación, ¿no? Y se puede ver la opacidad, ¿no?, que persiste. Entonces hay a veces algunas calcificaciones que se pueden identificar por el cateterismo y otras no, que necesitan hacerse una angiotomografía, ¿no?, de los vasos coronarios. Y la otra, el penúltimo paso es evaluar si es que hay trombos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos esta vista de la coronaria derecha, en donde se ve esta lesión significativa, y posterior a la lesión significativa vemos esta imagen que pareciera una burbuja, ¿no?, y la cual es un trombo, ¿no? Y acá hay algunas descripción de cómo es que se caracteriza el trombo, ¿no? Un defecto de llenado interluminal esférico, ovoide, irregular o con brillo, ¿no?, rodeado en 3 lados por medio de contraste y visto distalmente o dentro de la lesión. Y como último paso es, ver si es que hay una enfermedad difusa, ¿no? Y si es que esa enfermedad difusa es estrecha también, difusa y estrecha, como en este caso, ¿no?, de esta descendiente anterior, donde vemos una lesión difusa y estrecha, ¿no? ¿Y cómo vamos a definir si es que es estrecha? Es que el diámetro mide menos de 2 milímetros, ¿no? Y esa es una nota de lo que ya mencionábamos hace un momento, en que si es que hay una oclusión total, el segmento distal a la oclusión total lo vamos a puntuar, ¿no? Muy bien, eso sería todo con respecto a los 11 pasos que tenemos que hacer con el score de syntax. No sé si hay alguna pregunta.